Hay una diferencia entre pedir y declarar. Pedir es esperar, declarar es activar. Y cuando declaras a Dios sobre tu vida, algo en el cielo se mueve y tu vida empieza a cambiar en ese mismo instante. Hoy no vas a pedir, hoy vas a declarar. Hay algo que llevas cargando que nadie más sabe cómo se llama. No la versión que describes cuando alguien pregunta cómo estás, no el relato ordenado que has contado tantas veces que ya suena fluido, aunque por dentro todavía duela. Eso otro, eso más profundo, eso que está debajo de todo lo que se ve. Hay algo ahí en ese lugar al que el ruido del día no alcanza, que lleva tiempo esperando ser nombrado ante el único que puede hacer algo con ello. La necesidad que todavía no has logrado formular. El deseo que aprendiste a no mencionar porque duele cuando no se cumple. La petición que guardaste en silencio porque ya no sabías si Dios la estaba escuchando. Tal vez llevas tiempo así funcionando, cumpliendo con lo que hay que cumplir, sonriendo cuando la situación lo exige. Pero por dentro, en ese lugar que solo tú y Dios conocen, hay algo que todavía espera. Y lo que este mensaje quiere decirte hoy no es que seas más disciplinado en la oración, no es que tengas más fe, no es que apliques una técnica espiritual diferente. Lo que quiere decirte es esto: hay cosas en tu vida que están esperando simplemente a que tú las pidas. La Escritura dice en Santiago capítulo 4, versículo 2, algo que cuando lo escuchas de verdad cambia la manera en que ves todo lo que te falta. No tenéis lo que deseáis porque no pedís, no porque no lo merezcas, no porque Dios no quiera dártelo, sino porque no lo has pedido. Esa frase es incómoda, porque implica que hay una puerta que nadie va a abrir si tú no llamas. Hay una provisión que nadie va a enviar si tú no extiendes la mano. Hay una respuesta que Dios tiene preparada y que está esperando que alguien haga la pregunta. Y ese alguien eres tú hoy. Pedir cambia las cosas, no como una técnica, no como un método que produce resultados si se aplica correctamente, sino como una conversación real entre un hijo y un padre que tiene todo lo que ese hijo necesita y que espera que le hable, que no finja que todo está bien cuando no lo está, que no guarde para sí lo que puede llevar a sus manos, que no cargue solo aquello que fue diseñado para llevarse en comunión con él. No porque la oración sea una fórmula mágica, sino porque pedir es el acto más honesto que existe. Es el momento en que el interior se abre, donde la necesidad recibe un nombre, donde el corazón reconoce que hay algo que supera sus propias fuerzas. Y es precisamente en ese espacio abierto, en esa honestidad que se atreve a pedir, donde Dios puede entrar de maneras que un corazón cerrado nunca podría recibir. Jesús lo dijo con una claridad que no necesita interpretación. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Todo el que pide, no el que pide perfectamente, no el que pide con las palabras correctas, no el que lleva años de una disciplina espiritual impecable. Todo el que pide. Eso te incluye con el cansancio que llevas, con las dudas que tienes, con la fe pequeña que sobrevivió al proceso, con la oración que todavía no sabes cómo formular. Ese todo el que pide también habla de ti. Lo primero que debemos comprender es esto. Pedir es reconocer que no puedes solo. Hay algo en el ser humano que se resiste a pedir. Una voz interna que dice que pedir es admitir debilidad. Esa voz no viene de Dios, viene del orgullo. Y el orgullo tiene una característica muy específica. Prefiere cargar solo antes que extender la mano. Prefiere el agotamiento conocido antes que la vulnerabilidad de pedir. Dios no necesita que llegues con todo resuelto para responderte. Necesita que llegues, que abras la mano, que reconozcas en voz alta lo que Él ya conoce en silencio. Pedir no es debilidad. Es el primer movimiento de una fe viva. Es como abrir una ventana que llevaba mucho tiempo cerrada. El aire no entra mientras la ventana permanece cerrada, aunque afuera haya brisa. Pedir es abrir esa ventana, es decirle: Señor, sé que contigo puedo lo que sin ti no puedo. Lo segundo que debemos comprender es que lo que pides importa más de lo que imaginas. Hay personas que piden,
pero no piden lo que realmente necesitan. Piden el síntoma, pero no la causa. Y hay otras personas que ni siquiera saben exactamente qué pedir. Llevan una carga tan difusa, tan acumulada, que cuando intentan ponerla en palabras, no saben por dónde empezar. Ahí aparece una promesa que lo cambia todo. La Escritura dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es una de las expresiones más tiernas de toda la Escritura. El Espíritu del Dios que creó el universo toma aquello que tú no puedes expresar y lo presenta delante del Padre con un lenguaje que trasciende las palabras humanas. Cuando no sabes cómo pedir, cuando las palabras no alcanzan, el Espíritu Santo toma esa carga y la presenta delante de Dios. No necesitas una oración perfecta, necesitas un corazón sincero. Lo tercero que debemos comprender es que hay cosas que Dios está esperando que pidas. Esta idea puede parecer extraña. Dios esperando algo de nosotros. Sí, porque así diseñó la relación con sus hijos. Dios no quiere ser un proveedor automático, quiere ser padre. Y un padre, aunque conozca las necesidades de sus hijos, desea que ellos hablen con él. No porque necesite información nueva, sino porque la conversación es el corazón de toda relación. Pedir implica confianza. Extender la mano hacia alguien revela lo que crees acerca de esa persona. Cuando le pides a Dios, estás diciendo que crees que Él puede, que cree que quiere, que cree que te escucha. En el libro de los Hechos, capítulo 10, encontramos a un hombre que cambió el rumbo de su vida y de toda su familia mediante una práctica constante: orar. Se llamaba Cornelio. Era un centurión romano, un hombre con autoridad, recursos y prestigio dentro del imperio más poderoso de su tiempo. Sin embargo, había en su corazón una búsqueda que ni el poder ni la posición podían satisfacer. Y esa búsqueda la expresó de la manera más sencilla, orando. No era judío, no había crecido dentro de la fe de Israel. Y aún así, sus oraciones fueron tan valiosas delante del cielo que Dios envió un ángel con un mensaje personal. Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial delante de Dios. Hay algo que asciende al cielo cada vez que oras. Un memorial, un testimonio, una evidencia de un corazón que confía. Y Dios jamás olvida aquello que recibe de esa manera. Lo cuarto que debemos comprender es que la oración que cambia la vida empieza antes de ver el resultado. Hay un momento en la historia de Elías que describe con precisión lo que se siente cuando pides sin ver ninguna señal de que algo va a suceder. Elías acababa de hacer descender fuego del cielo sobre el monte Carmelo. Después le dijo al rey Acab que regresara, porque ya se oía el ruido de una gran lluvia. Había un problema con esa declaración. No había lluvia. El cielo estaba completamente despejado. Llevaban 3 años de sequía y no existía ninguna señal visible de que algo fuera a cambiar. Entonces Elías oró y envió a su siervo a mirar hacia el mar. El siervo fue, regresó y dijo: no hay nada. Elías le pidió que volviera. Lo hizo una segunda vez, una tercera, una cuarta, hasta 7 veces. 7 veces caminó hacia el mar y regresó sin ver ninguna señal de lluvia. Pero en la 7ª ocasión vio algo, una nube pequeña, como la palma de una mano, tan pequeña que cualquiera podría haberla ignorado. Pero Elías la reconoció porque había estado orando. Y de aquella pequeña nube llegó la lluvia que puso fin a 3 años de sequía. Hay algo que la persistencia en la oración produce que una sola petición nunca puede generar. Cada vez que vuelves con la misma petición, tu confianza se profundiza. Y cuando finalmente llega la respuesta, quien la recibe ya no es la misma persona que hizo la primera oración. Es alguien más maduro, más profundo y más preparado para sostener lo que Dios le entrega. Lo quinto que debemos comprender es que pedir abre lo que no puede abrirse solo. Imagina una puerta pesada. Del otro lado está aquello que necesitas, pero esa puerta no se abre sola. Alguien tiene que llamar. El verbo que Jesús utilizó no fue empujad ni derribad, fue llamad.
Tocad la puerta con la mano extendida, con el corazón expectante, con la confianza de que del otro lado hay alguien dispuesto a abrir. En el libro de los Hechos, capítulo 4, Pedro y Juan acababan de ser amenazados para que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. Su respuesta no fue elaborar una estrategia humana. Fueron a los suyos y juntos hicieron una sola cosa: oraron. Lo que salió de sus labios no fue un plan, fue una petición. Y Dios respondió de una manera que ninguna estrategia habría podido producir. El lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía. Lo que el miedo había intentado silenciar fue precisamente lo que la oración fortaleció. Hoy, en tu situación específica, también hay puertas esperando que las llames. Lo sexto que debemos comprender es que el pedir sincero reorganiza el interior. Hay algo que ocurre cuando una persona ora de verdad que va mucho más allá de lo que sucede afuera. Ocurre algo adentro. La Escritura dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La paz llega cuando la petición ha sido entregada, cuando el corazón se ha abierto, cuando aquello que pesaba fue puesto en las manos que pueden sostenerlo. Y esa paz no depende de que la situación haya cambiado todavía. Sobrepasa el entendimiento. Existe antes de que el resultado sea visible, porque no nace de las circunstancias, sino de aquel que recibió la petición. Lo séptimo que debemos comprender es que Dios responde de maneras que no anticipábamos. Existe una tendencia natural a imaginar cómo debería llegar la respuesta a nuestras oraciones. Pero cuando la respuesta llega por un camino distinto, corremos el riesgo de no reconocerla. Podemos pasar por alto lo que Dios envió simplemente porque no llegó con el envoltorio que habíamos imaginado. La Escritura dice en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9: Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Los caminos de Dios no siguen la lógica con la que nosotros calculamos las respuestas. Pueden llegar por medio de una conversación inesperada, de una persona que nunca estuvo en nuestros planes. La vida de Cornelio es un ejemplo extraordinario. Nunca habría imaginado que la respuesta a sus oraciones llegaría por medio de un pescador galileo llamado Pedro. Pero Dios eligió precisamente ese canal. Mantén los ojos abiertos para reconocer la respuesta, aunque llegue de una manera distinta a la que habías pensado. Lo octavo que debemos comprender es que la persistencia en la petición no es desconfianza. Es una fe que no cede. Existe una confusión muy común acerca de la oración persistente. Algunos piensan que si tuvieras suficiente fe, pedirías una sola vez y luego esperarías en silencio. Pero Jesús enseñó exactamente lo contrario. La Escritura dice en Lucas capítulo 18, versículo 1, que Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre, no una vez. La parábola fue la de la viuda y el juez injusto, una mujer que volvió una y otra vez, que no cedió, que no interpretó el silencio del juez como una negativa definitiva. Elías envió a su siervo 7 veces a mirar hacia el mar. Fue en la séptima cuando apareció la señal. La persistencia en la oración no demuestra falta de confianza. Es como un árbol que extiende sus raíces buscando agua. La raíz que se detiene en el primer intento nunca llega al agua. La que persevera, la que insiste, finalmente encuentra la fuente. Lo noveno que debemos comprender es que cada petición llega y queda guardada. Uno de los detalles más hermosos del libro de Apocalipsis no habla de juicios ni de batallas, sino del destino de las oraciones de los santos. El libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3, dice que las oraciones de todos los santos son guardadas como incienso delante del trono. Eso significa que ninguna oración sincera se pierde.
la que hiciste hace años cuando no sabías si alguien te escuchaba, la que elevaste en uno de los días más difíciles. Todas llegaron, todas fueron recibidas, todas quedaron guardadas delante de Dios. Él no tiene una bandeja de entrada que se llena y elimina las oraciones más antiguas. Dios guarda cada oración como quien conserva cartas escritas con amor. Cada oración es el registro de una fe que perseveró, y llega el momento en que todo ese incienso es derramado. Lo que había sido presentado delante de Dios regresa con poder. Sigue pidiendo, sigue creyendo, porque el Padre jamás olvida una oración nacida de un corazón sincero. Lo décimo que debemos comprender es que pedir te posiciona para lo que Dios ya preparó. Así ocurrió con Cornelio, que estaba orando en su casa cuando el ángel llegó. Él no estaba buscando un ángel, ni siquiera sabía que el ángel vendría, pero estaba en posición de recibirlo porque llevaba tiempo viviendo en la postura correcta. La oración trabaja tu interior. Cada petición sincera crea espacio, prepara el corazón para recibir lo que Dios ya tiene dispuesto. Y cuando la respuesta llega, el corazón que ha aprendido a pedir puede recibirla de una manera que el corazón cerrado jamás podría. Muchas personas han podido mirar hacia atrás e identificar el momento exacto en que todo empezó a cambiar. No fue un milagro espectacular ni una señal extraordinaria. Fue el día en que comenzaron a pedir de verdad, cuando la oración dejó de ser una práctica religiosa y se convirtió en una conversación auténtica. Ese momento también puede ser hoy para ti, con la oración más sencilla que puedas hacer, con las palabras más honestas que puedas pronunciar, con el corazón más abierto que puedas ofrecer ahora mismo. Pide y observa, porque la promesa de Dios no tiene excepciones. Todo el que pide, recibe. Eso también habla de ti hoy. Pide a Dios y tu vida cambiará.